me ha tocado ese percance de que me quedo, digamos, sin energía y a veces la señal también es complicado. A veces que Sí, nos y quedamos. tal parece, perdón, tal parece que la misma falta de energía afectó las antenas de retransmisión de las compañías de celulares, igual estaba sin señal. Exactamente, y eso fue ahora, ¿verdad? Sí, hoy a las 7. Sí, complicadísimo. Sí, hay veces que así toca hasta con la señal, hay veces digamos, es bien complicado, pues. Pero en ese aspecto siempre les he mencionado que siempre tenemos que tener paciencia porque a veces algunos estudiantes también, a veces no tienen buena señal y pero se nota, digamos, el sacrificio que ellos hacen, pues algunos estudiantes que yo he tenido a veces de otras sedes, entonces es bien complicado, ¿verdad? A veces el lugar donde están, a veces no da señal, pero esperemos que en poco tiempo tengamos, digamos, esa, que no tengamos esos problemas de conexiones, ¿verdad? Ojalá que no, a pesar de que ya viene la Sí. época de las tormentas. Sí, correcto, así es. Sí, fíjese que hay veces que me tocaba de trasladar la tutoría, hay veces porque, o sea, cualquier cosa puede pasar, pues, o sea, se cae un poste o algo así, que es complicadísimo. Y ni modo, pues ahí qué se puede hacer. Ajá, correcto, así es, así es. Por eso es bien importante a veces la comunicación, ¿verdad? Bien, bien, Miguel, quería decirle algunas indicaciones. Como le mencionaba en el grupo, lo del examen, lo del crédito extra, eso se le va a asignar el coordinador. No sé si les mencioné eso en el grupo. Sí, licenciado, ya lo publicó. Lo que sucede es que aún no está, no aparece todavía Sí, reflejado, ¿verdad? Y esto es sí, correcto. lo que nos llama la atención. Ok, sí, lo que pasa es que en estos casos, eh, hay que estar, digamos, eh, al final se tiene que ver la nota reflejada, pues hay veces que siempre como son créditos extra, ¿verdad? Entonces siempre a veces se reflejan al final del ciclo, ¿sí? Pero el objetivo, digamos, el objetivo de, si, sin más, ¿cómo les puedo explicar? La idea era de que ustedes, digamos, por decirlo así, se ganara un punto, aparte de la investigación que se ha hecho, pero el objetivo de eso era, ¿verdad? Que ayudarles, digamos, eh, con el examen, ¿verdad? Más que todo es como muchos, eh, muchos docentes le llaman como la curva, o sea, mejorar la curva, ¿verdad? Entonces, pero si usted la entregó, eh, es porque, digamos, se ganó ese punto, pues, por decirlo así. Solo hay Y que llega un estar momento en que todas en- las décimas cuentan. correcto, así es, Miguel, correcto, así es, así es, sí. Como les digo, ya eso ya no está, digamos, en mis manos, sino que es decisión de él, ¿verdad? Pero en cualquier momento, si en cualquier momento dice, vean, dice ustedes agreguen el crédito extra, entonces con gusto, pues, pero ustedes saben que no me puedo sobrepasar por encima de él, pues, por decirlo así, no puedo, ¿verdad? Entonces, aparte, también decirles que no tengo la nota de la tarea número 2 porque la verdad está un poco
la tarea número 2 estaba como más complicado, por decirlo así, lo que es la calificación, ¿verdad? Más que todo, uno se tiene que basar a la rúbrica, ¿sí? Hacia eso uno se pega a la hora de calificar, ¿verdad? Pero he observado que han hecho un excelente trabajo, la mayoría. Algunos sí, solamente como uno o dos estudiantes que no, de ahí la mayoría ha trabajado bien, ¿verdad? Em, la tarea uno, le puedo decir, a más tardar el martes a mediodía va a estar la nota de la tarea número, la tarea número 2, la nota en el aula virtual, ¿sí? Solo les he puesto la nota, ¿verdad? La rúbrica, ahí las tengo también en los puntitos donde fallaron. Como pedía muchos requisitos, si ustedes recuerdan, y eso quería hacer énfasis en esta tutoría, ¿verdad? De hacer énfasis, digamos, qué es lo que se evalúa, qué es lo que usted va a trabajar, qué es lo que usted va a investigar y qué es la rúbrica, qué son todos los requisitos que, digamos, que tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar trabajo, ¿sí? Entonces, esos detalles hay veces, y hay veces, como les he dicho, les he dicho, hay veces em, más que todo algunos estudiantes que eran de la tercera fase, ¿sí? Eh, he tenido, siempre les he dicho que he tenido como un poco de complicaciones en el aspecto de que no han estado activos generalmente los de la tercera fase. Como recuerden que hace aproximadamente 2 meses, eh, aproximadamente 2 meses, yo les, eh, yo les decía que teníamos que agregar a otros estudiantes y eso a veces genera algunas complicaciones porque no han estado desde el inicio, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer, digamos, eh, cómo reforzarlos a ellos, ¿verdad? Los de nuevo, cómo ponerlos al tanto de todas las actividades según cómo habíamos avanzado, ¿sí? Pero realmente no han estado activos generalmente algunos de la tercera fase y eso a veces les hemos dado mensajes por correo electrónico y tampoco no han contestado, ¿verdad? Entonces, ahí siento yo que tiene que ser, digamos, parte del estudiante que no pone de su parte, ¿verdad? Entonces, a veces es un poco complicado en ese sentido, ¿verdad? Pero, bien, agradecerles a ustedes. Estamos esperando algunos demás estudiantes para ver si se incorporan. Yo sé que algunos trabajan, ¿verdad? Y a veces no es complicado porque vienen de trabajar y, y también tienen que eh, estar pendientes en las actividades que se realizan en esta modalidad de distancia, ¿verdad? Esta asignatura. Agradecerles a ustedes, como les mencionaba anteriormente, son generalmente 9 los que están activos, ¿sí? Entonces, esos pequeños errores que se cometieron, digamos, en la tarea uno, no quiero que se vuelvan a cometer en la tarea número 3 porque es similar. La rúbrica es idéntica, si ustedes pudieron observar. Es bien importante revisar lo que son la consigna de la tarea número 3, ¿sí? Recuerden que es una investigación, de ahí es como
analizar, armar las partes, ordenar las ideas, las partes que pide lo que es la consigna de la tarea número 3, ¿sí? Entonces eso es bien importante, porque a veces uno solo lee la consigna de la tarea 3, pero no revisa lo que es la rúbrica, ¿sí? Y la rúbrica es lo que se evalúa, las características, las partes, los elementos de el proyecto. Entonces, por eso es que es bien importante, ¿verdad? Bien, entonces, eh, tengo también la rúbrica donde les digamos, todos los detalles en los que, digamos, comenzaron, digamos, en algunas cosas que fallaron. Más que todo fallaron, digamos, en lo que es, en algunas cosas que hicieron falta, según lo que pedía la rúbrica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya revisaron lo que es la consigna de la tarea número 3, se pudieron dar cuenta que es casi, no el tema, sino que casi es, digamos, eh, es, eh, es Es similar casi a, la misma estructura. Sí. exactamente, correcto. Eso es bien importante. Permítame, voy a mandar una información ahorita. Correcto, exactamente. Es la misma estructura. Ok, bien. Bien, entonces les voy a compartir en este caso lo que es la consigna de la tarea número 3 y también, digamos, hacerles énfasis en lo que es en la rúbrica. ¿Sí? Ok. No sé si ya pueden ver lo que es la, la plataforma o el aula virtual. Si me pueden confirmar, por Sí se ve. favor. Ok, bien. Ok, gracias, gracias. Bien, como les digo siempre, en este caso vamos a... Esta tarea tiene, digamos, un poco de lo que ustedes investigaron en la tarea número 1. Tiene relación, ¿verdad? Y lo importante es que se restringe en este caso el impacto de las TIC, ¿sí? La tecnología de la información y la comunicación en los sistemas escolares y la educación, ¿sí? Entonces, hay mucha información de esto, pero hay que, eh, hay que ver las indicaciones, ¿verdad? Hay que verificar las indicaciones, en este caso, un poco más, digamos, más orientado primeramente a las investigaciones sobre el impacto y el uso de estas tecnologías de la información y la comunicación, TICs, en los sistemas escolares a nivel mundial. ¿Qué impacto a nivel mundial? ¿Sí? Eh, Esto es bien importante también. Siempre en la información es bien importante tener gráficas, estadísticas, que es que a veces se dan las comparaciones del uso de estos TIC en los sistemas escolares a nivel mundial. Y también hacer un análisis concreto de estas, en este caso de las TICs, en lo que es en la educación, ¿verdad? Ustedes ya eh, hemos hablado de los TIC en las unidades anteriores, eh, y pues es bien importante también ver cuál es lo importante de estas TIC en los sistemas escolares a nivel mundial, ¿verdad? Entonces,
qué es lo que hicieron, por ejemplo, cada país, ¿sí? ¿Qué es lo cómo fue cómo, cómo se ha dado, digamos, qué ha hecho, por ejemplo, el Estado en esta forma de los TIC, en apoyar lo que es la educación salvadoreña? Está tronando, la verdad. Espero que no se vaya la corriente porque estás, primero Dios que no, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, esto es bien importante, ¿sí? Eh, establecer todos los elementos, ordenar y clasificar la información investigada, eso es bien importante, ¿sí? En lo que es, digamos, la forma, digamos, general de lo que es dar la información de los TICs, después cómo se han utilizado estos TICs, digamos, en los sistemas escolares a nivel mundial, ¿sí? Pero también es bien importante cuando hacíamos énfasis de la tecnología, que ahí puede estar la tecnología, ¿verdad? Pero si no hay una necesidad de utilizarla, hay veces no la utilizamos, ¿verdad? Y por eso les hacía mención yo de lo de la pandemia, que ahí forzosamente tocó, digamos, utilizar esas tecnologías, eh, digamos, en los centros escolares, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. También hay mucha información de buscar información de, digamos, sitio web, revistas también que son bien importantes, ¿sí? Y eso es lo importante, porque ¿hacia dónde vamos? Haciendo un análisis, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estas, estas tecnologías donde nosotros podemos comunicarnos, nosotros podemos, digamos, enviar mensajes, ¿sí? Es bien importante en el sentido de que una parte se nos facilita también buscar información, analizar, hacer críticas constructivas para una construcción de conocimiento, de mejor análisis en nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, estas indicaciones son bien importantes, ¿sí? Eh, trabajar en documento Word, en este caso, por las rúbricas que nos piden, sí es bueno mandarlo en Word, pero no hay ningún problema, como les dije anteriormente, que ustedes lo pueden mandar, digamos, eh, en PDF, porque a veces en Word a veces se desconfigura, ¿verdad? Siempre se dan esos problemas. Entonces siempre la misma dinámica de leer tiene que tener a lo máximo de contenido de 15 a 20 páginas. Ese es el intervalo también, ¿verdad? También, como les mencionaba arriba, las principales categorías, descripciones, características, ventajas, desventajas, entre otros. Eso es bien importante, ¿verdad? Ordenar, hacer, digamos, como unas preguntas, ¿verdad? Que son las TIC, cómo lo utilizaron otros, digamos, a nivel mundial, los sistemas de escolares a nivel mundial, cómo lo han utilizado para el beneficio de utilizar estas herramientas para de mejor manera, digamos, se puedan desarrollar de mejor manera lo que son las clases virtuales, aparte que nos ayudan a establecer, digamos, establecer esta opción de lo que es la modalidad a distancia, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque todo lo que se pide acá tiene que llevar todos eh, todos los requisitos, todo el requisito, todo el formato de lo que es la tarea. Y como decía Miguel, es similar a lo que es a la tarea número uno, pero hay que basarnos en la rúbrica. Eso es bien importante. No sé si, ¿verdad que todos pueden ver la rúbrica de la tarea número 3? No sé si la observan a la par. Está en la par de, perdón.
Sí se ve. Ah, ok, perfecto. Eso es bien importante, ¿verdad? Siempre hay veces, como les digo, llenar todas estas características que son las rúbricas, ¿verdad? Siempre es bueno, algunos no, algunos pusieron imágenes, otros también gráficos, no pueden hacer esquemas en Smart, pueden hacer esquemas, ya sea en Word o en PowerPoint, pueden hacer esos esquemas según el tema. Y pues las tablas también o gráficas que son bien importantes, las estadísticas de la información que se investigue son también importantes. ¿Por qué? Porque la estadística, la gráfica, a veces el promedio, el porcentaje, todo eso nos ayudan también a visualizar en comparación a los países a nivel mundial cómo se han tomado, digamos, esta tecnología de la información y la comunicación en los sistemas escolares, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Entonces, todo esto, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es bien importante que todos esos requisitos se cumplan en lo que es eh, en la tarea número 3. ¿Por qué les digo esto? Porque en eso fallaron algunos, ¿verdad? Tenían excelente información, era una información, pero no tenían a veces la bibliografía según norma JAPA, no tenían anexo, algunos tenían, algunos incluso no tenían algunos, parece que uno no tenía ni conclusión, ¿verdad? Entonces todo eso es bien importante porque todo eso está eh, en lo que es, digamos, eh, en la rúbrica, ¿sí? Cada porcentaje es bien importante, cada porcentaje, perdón, de la rúbrica, eso va a ir reduciendo, ¿verdad? Entonces, es bien importante seguir todo esto, ¿verdad? Eh, Esto es bien importante. Y la entrega de esta tarea es para el 26 de mayo hasta las 11:55 p.m. Otra cosa bien importante que le quiero decir que en la tarea número 1, algunos estudiantes no pudieron entregar la tarea, ya sea X por Y razón, pero yo la recibí, sí la recibí, pero no hay prórroga, a la menos que hay excepciones, ¿verdad? Por ejemplo, se fue la corriente o digamos si alguien se enfermó, entonces si un familiar se enfermó o uno se puede enfermar, ¿sí? Por ejemplo, todas esas cosas que a veces a uno en la vida tiene, ¿verdad? Hay veces esas complicaciones, hay veces que eh, ya que uno se enferma o se le enferma un familiar, hay veces tú tienes problemas con la computadora, es de avisar si el 26 de mayo hasta las 11:55 no lo pudo enviar en la mañana al siguiente día, ¿sí? Tiene que enviármelo al correo electrónico, ¿sí? Al correo institucional. Todos conocen el correo institucional, ¿verdad? En caso de excepciones, pero me tiene que justificar, ¿verdad? ¿Por qué no pudo entregar la tarea? Porque no hay prórroga. Recuerden que la carpeta está, digamos, está automática, es decir, cuando se termina el plazo, ya no pueden enviar tareas, ¿sí? Entonces, y más hay veces con las lluvias hay que tener un poco complicado. Les sugiero, digamos, que no traten de llegar a lo último, ¿sí? A la última hora, porque con estas veces de la lluvia es complicado, ¿verdad? No se puede, digamos, hay veces se va la corriente, ya no se puede más enviar la información o se va la señal, el Inter no funciona, entonces es complicado, ¿verdad? No esperemos a las últimas instancias para poder, pero en esas excepciones, usted, si no puede mandármelo a las 11:55 p.m., aunque no me mande un mensaje a mí, pero mándemelo a mi correo institucional, ¿sí? Porque la vez pasada eso pasó, que al siguiente día me dijo un estudiante de que no lo había enviado, que se lo podía enviar. En ese caso sí lo tomé, y en ese caso sí considero yo,
¿sí? Porque yo sé que yo he sido estudiante y como docente me pasan cosas, ¿verdad? Que uno no puede evitar, así como estábamos mencionando con Miguel al inicio de la tutoría, pero en ese caso, si usted no me lo puede enviar a la 1, a las 2 de la madrugada, me lo puede enviar a mi correo institucional, ¿sí? Pero en ese momento, ¿verdad? En ese momento, ¿sí? Entonces, hay que tener consideración en eso, porque si se pasa, por ejemplo, del 26 y me dice que lo va a enviar el 28, por ejemplo, ya no se puede, ¿sí? Ahí sí que no puedo hacer nada porque recuerden que yo recibo indicaciones también, ¿sí? Pero sí es bien importante tomar ese tiempo que usted no me lo envía, pues tiene el correo institucional para que me envíe la tarea. Entonces vengo yo, se lo descargo del correo institucional que me lo envió, entonces lo tomo a base 10 en ese caso. Pero un día o 2 días tal vez sí lo puedo recibir, pero por ejemplo equivalente a 6 o a 8, dependiendo de los días que transcurran, ¿sí? Entonces hacer énfasis en eso. Esta es lo que es la tarea, como mencionábamos con Miguel anteriormente también, es de que es similar a la tarea número 1 y la rúbrica también, ¿sí? Entonces, tenemos también lo que es la rúbrica y a esto sí quiero hacer énfasis yo porque eh, yo tengo que corroborar, ¿sí? Cada documento, cada tarea que usted me envía, yo tengo que corroborar, ¿sí? Todas las ponderaciones, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Que ustedes tomen en cuenta esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto es lo que yo reviso. Reviso la introducción, reviso todo el material. Pero si ustedes ven, todo tiene ponderación. Todo lo que se le pide tiene ponderación. Por eso ustedes tienen que hacer énfasis en cada detalle. Por ejemplo, la carátula, según modelo de portada por trabajo universitario. La tabla de contenido automática, ¿sí? ¿Cuánto vale el 10%? Entonces yo reviso cada uno de esos detalles, ¿sí? Entonces por eso que ustedes, aparte que tengan toda la información, toda la información que ustedes investiguen, ¿sí? Aparte, tienen que verificar si todo el documento tiene lo que es la rúbrica, todos estos elementos que son los criterios de evaluación, ¿sí? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Por ejemplo, esta etapa de las páginas preliminares vale el 20%, ¿sí? Si usted falla una, entonces ahí va a ir reduciendo, ¿sí? Si es regular, si es malo, el total que ustedes tienen, ¿sí? Entonces, es bien importante. Está lo que es las páginas preliminares, el cuerpo del trabajo también, que lo menciona de 15 a 20 páginas como máximo, lo que estuvimos viendo, lo que estuvimos leyendo en lo que es la consigna de la tarea número 3. Entonces, es bien importante. Por ejemplo, algunos no tenían, por ejemplo, eh, no tenían, por ejemplo, la gráfica, ¿sí? No tenían, por ejemplo, no tenía a veces una letra capital, ya se restaba el 1%, ¿sí? Entonces había un problema en lo que es la rúbrica y ya les voy a mencionar, parece que en este fue, ¿sí? Que no me daba lo que era el 10%, ¿sí? No me daba el 100%, ¿verdad? Entonces estuve viendo todo esos detalles, entonces por eso es que eh, tienen que esto también es bien importante que no lo hicieron mucho, ¿sí? Bibliografías en normas APA, ¿sí? Esta bibliografía también es importante en las normas APA, ¿sí?
Pueden revisar cómo va, por ejemplo, la bibliografía según Norman Bach. Fueron pocos los que hicieron esta, pusieron la bibliografía. Aparentemente solo tres estudiantes, por ahí así como que me pusieron bien la bibliografía. ¿Cuándo es que ustedes, eh, cómo se pone por ejemplo, si es un artículo, si es un libro, si es eh, eh, una, por ejemplo, la información de los sitios web, cómo se ponen en normas APA, ¿sí? Y fácilmente podemos ver, digamos, por ejemplo, podemos poner rapidito referencia de normas APA. Y aquí nos va a tirar, digamos, mucha información, ¿verdad? Ajá, ¿cómo poner referencia de normas APA, por ejemplo? ¿Sí? Veamos un ejemplo, de la séptima edición. No importa, vamos a ver algún ejemplo. Ah, exactamente, ¿sí? Aquí hay un ejemplo, ¿sí? De cómo se deben utilizar, por ejemplo, las referencias. Una parte va en, en cursiva, ¿sí? Dependiendo, ¿verdad? Acá está, ¿verdad? Esta es la información también que vean qué es lo que pide, elementos de la referencia. Esto es lo que a veces solo copiamos y lo colocamos, pero tiene que ir de esta forma. Por ejemplo, información del autor, el nombre, el apellido, el año, información de la fecha, información de título se pone en cursiva, ¿sí? Y la información de la fuente, ¿sí? Es decir, la edición. Y eso es todo, ¿sí? Y ahí pueden encontrar, digamos, ejemplos donde ustedes puedan, porque muchos no lo pusieron así. Sí, y quiero, digamos, por eso fue que algunos tuvieron 8.5, otros 9, por esos detalles que otros no pusieron también, según la rúbrica no pusieron, eh, vamos a ver, lo que es la gráfica que le mencionaba también, eh, no lo pusieron. Entonces, eso es bien importante. Es otro detalle que a veces, digamos, que acá el índice de palabras al final incluir por lo menos 25 palabras. Traten de incluir 25 palabras, ¿sí? Porque si ustedes observan, el índice de palabras al final incluir por lo menos 25 palabras. Pero ¿qué dice en la consigna? Vamos a ver qué nos dice la consigna. Son pequeños detalles, hay veces que se nos van, ¿verdad? ¿Qué nos dice la consigna? Veamos, parece que eran 15 por lo menos, va. O yo leí mal. Índice de palabras, incluir por lo menos 15, dice acá. Y ella dice 25. Sí, no sé si tratan de poner por lo menos 25, ¿verdad? Sí, porque a la hora de revisar yo me baso en la rúbrica. Sí. Las otras también no pusieron otro detalle que estuve observando yo, que no pusieron también notas al pie de página, ¿sí? Y tienen que ir según normas APA. Esto también como uno o dos estudiantes lo pudieron realizar, ¿sí? Recuerden que es una investigación, lo ordenan, clasifican, analizan, hacen las partes y pues eh, todos esos detalles siempre valen ponderación, ¿verdad? Entonces por eso esas eran, digamos, con las cosas que iban bajando lo que es eh, digamos, bajando nota, ¿verdad? Sí. Aparte también,
no les he mandado la rúbrica en lo que bajaron, ¿sí? Ahí lo tengo. Solo voy a calificar la tarea número 2 y se lo envío al correo institucional, la rúbrica, ¿sí? Recuerden, no se preocupen si ustedes ven una nota en la plataforma y digan, esa nota me va a quedar así. Así, o sea, por decirlo así que, por ejemplo, yo, ¿cómo les puedo explicar? Por ejemplo, puede estar una nota y en X o Y motivo yo me puedo equivocar en alguna ponderación o en algo, yo puedo modificar esas notas, ¿sí? Las notas que vale son las que están en las que ya les va a aparecer al final el promedio final de las notas en el sistema, no en el aula virtual, ¿sí? Ese es como, esas notas son las que se van a reflejar, pero en cualquier momento, digamos, si por ejemplo, yo había cometido un error que alguna ponderación no coincidía, entonces, eh, por ejemplo, ya les voy a decir, lo que les mencionaba, que era el 10% y me parecía el 9%, entonces me tocó que modificar eso y cambiar algunas las notas por ese mismo motivo, ¿sí? Entonces, hay que basarse en lo que es en la rúbrica, ¿sí? Porque uno a la hora de calificar se basa en la rúbrica, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, y ahí les va a aparecer, solo haciendo esto, por ejemplo, en la rúbrica, por ejemplo, acá, ¿sí? Marcar si el resultado es bueno, malo, porcentaje, pues les marcaba, digamos, una X, si era bueno, y aquí le pondría la ponderación, ¿sí? En rojo, ¿sí? Así es como voy verificando, leo todo el documento. También no crean que leer todo el documento uno lo va a leer rapidito, no, ¿sí? Entonces son muchas partes que uno tiene que ir verificando, ¿sí? O sea, tiene que ir uno, digamos, no puede ir a la carrera, ¿verdad? Porque eso no, no, no. Yo hay veces que quieren saber la nota, pero tampoco no puedo también, digamos, son varios elementos donde no puedo decir esto está bueno, esto está malo, sin poderle verificar el documento, ¿verdad? Entonces, por eso les pido comprensión, no se preocupen por las notas. Eso sí, al final del ciclo ustedes van a averiguar en el sistema la nota cómo les quedó y tiene que coincidir con el promedio que ustedes tienen. Es decir, la nota que está en el aula orbital, en cualquier momento, si alguien, esas son las notas que tiene, pero si alguien, por ejemplo, me equivoqué en una ponderación, un ejemplo, alguien me dice, pero mire, licenciado, aquí no estoy de acuerdo en eso, entonces yo verifico y si tiene razón, entonces yo cambio esa nota, ¿sí? Recuerden que yo les he dicho que somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, por eso les digo yo, y como les repito también, traten de llevar, digamos, tratar de llevar todos estos elementos en la tarea que ustedes van a entregar, porque eso a veces puede bajarle ponderación y pues tratar de que lleve todos estos requisitos, ¿verdad? No sé si me di a explicar o si alguien tiene alguna duda, no sé, me puede decir ahorita. Licenciado, Ujú. solo, como le digo, estamos claros que la tarea 3 es casi, casi igual, ¿verdad? Que la tarea 1. Podríamos Sí, quizás asegurar que solo cambia el tema. correcto. Entonces, sí, licenciado, le solicitamos definitivamente la rúbrica de la tarea 1 para corregir los errores, ¿verdad? Sí, Eh, sí, yo estaba pensando, digamos, a enviársela, digamos, eh,
al terminar lo que es la tarea número 2 para enviárselo de un solo. ¿Sí? Pero tiene razón, para que ustedes puedan ver, tienen razón, ¿verdad? Se lo voy a enviar a sus correos electrónicos mañana. ¿Sí? ¿Les parece? Para que ustedes solo puedan, digamos, revisar ahí. Perfecto, licenciado. Vamos a estar pendientes entonces. Ok, sí, tiene razón. Yo estaba esperando calificar la tarea quiero ver, la tarea número 2 para enviarles todo de un solo, ¿verdad? Pero como les digo, en eso tiene razón para ir verificando en qué, digamos, en qué es lo que fue lo que nos entregaron o cualquier duda que ustedes digan, me dicen, mire, Lick, aquí pasó algo, entonces puedo verificarlo, ¿sí? Me parece bien eso que usted me acaba de mencionar, Miguel, ¿sí? Como le dije, tuve que hacer algunas correcciones porque no coincidían con las ponderaciones, entonces por eso les dije que no les había entregado, porque una semana antes les dije que le iba a entregar esa nota, pero por eso me corrí, digamos, porque quería verificar algunos detalles. Entonces es bien importante que lleven todas estas partes digamos, todas estas partes para que no, para que tengan, para que no puedan, que no cometan ese mismo error en la tarea número 3. ¿Sí? Más que todo, la información que la mayoría investigó fue excelente, pues. Solamente hubo uno que no coincidía con el tema central, ¿verdad? La idea central de lo que se tenía que investigar. Sí, entonces, por ejemplo, la voz fuerte, quiero ver. Entonces, mañana se los envío, como dice Miguel, y cualquier, digamos, inconveniente que ustedes tengan, me lo hacen saber en mi correo institucional para poder, digamos, tratar de verificar, ¿sí? en, en lo que es, digamos, eh, aunque, como les digo, todos salieron, digamos, arriba de 8. La mayoría tuvieron, digamos, el promedio estuvo como de 8, le mencioné, ¿verdad? Pero siempre había algunos detalles que se iba bajando la ponderación, ¿sí? Permítame un momentito. Agradecerles por lo que están activos, ¿verdad? Eso es bien importante porque, vamos a ver, quiero ver, tarea, foro 1, sí, ya se las califiqué. Ok, no queremos. Por ejemplo, el de Miguel, vamos a ver el de Miguel, solo una media revisadita. Por ejemplo, el de Miguel, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Por ejemplo, si la carátula tiene buena, la revisaba, pongo X y le ponía la ponderación, ¿sí? Entonces, acá, ¿verdad? Mayormente en lo que es esta parte, la mayoría estuvo bien, solo algunos que no, pero, por ejemplo, ahí va, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, tablas, bordes sombreados, tablas o gráficas que quería ver, digamos, por ejemplo, aquí estos dos tienen como similitudes, ¿verdad? Pero si ponían una imagen, por ejemplo, yo las tomaba en cuenta.
¿sí? Por ese lado. El tipo también, las conclusiones, por ejemplo, acá, si no estaban en norma JAPA, yo lo que hacía era, por ejemplo, si la bibliografía no estaba en norma JAPA, pero si la ponían, lo que hacía era darles la mitad, ¿sí? Si tenía 5%, entonces yo le ponía la mitad, el 2.5%. Porque aquí dice, si las normas APA estaban escritas en normas APA, pero yo consideré, con solo poner la bibliografía, aunque no estaban en normas APA, yo le ponía, digamos, la mitad, no les ponía cero. ¿Sí? No fue estricto en este aspecto. ¿Sí? Por ejemplo, el documento de Miguel, según o sea, lo que estuve revisando, no tenía notas al pie de la página. Entonces, 0% acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que iba revisando yo. ¿Sí? Y acá decía, si es bueno, el 100%. Si es regular, el 50% de cada. Si es malo, cero. O sea, no tenía ninguna ponderación. Ese es por decirle un ejemplo de lo que se ha observado en lo que es de todos los detalles que se mira, por ejemplo, en lo que es en la rúbrica, que es similar a la rúbrica de la tarea número 3. ¿Sí? No sé por ese, no sé si, entonces todos los demás de esa misma forma se ha evaluado. ¿Sí? Y como Miguel dice, entonces mañana se los envío la rúbrica para que ustedes puedan comparar. ¿Sí? Entonces, como tuvo 81.5, no sé por qué tiene 8 puntos. Ah, aproximado. ¿Sí? 82, 8.2 aproximado. ¿Sí? También las aproximaciones también ayudan, ¿verdad? Entonces, entonces la idea, y eso es lo que les mencionaba, ¿cuál es la idea fundamental? Que ustedes revisen la rúbrica y tienen que poner todos esos detalles que hicieron falta, que no le entregaron en la tarea número 1, pero sí necesito que lo entreguen en la tarea número 3. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta. Por eso, como decía Miguel, la tarea número, si ustedes ven, es parecido, es similar, ¿sí? Es similar donde ustedes, digamos, puedan verificar cuáles fueron los elementos que ustedes no entregaron, ¿sí? Bien, quería comenzar con la tutoría de repaso de los temas, en este caso de lo que es los modelos de comunicación, pero era bien importante aclarar esto, ¿verdad? Porque aclarar este punto de la tarea número 3 y también el crédito extra. En algún momento al final, si ustedes no ven, no se observa el aumento del crédito extra, entonces sí, ¿verdad? Siempre me pueden decir, digamos, eh, mire, no tengo el punto del crédito extra, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pues nos quedamos hasta acá. Espero que haya aclarado algunas dudas porque eso es bien importante, ¿verdad? Aclarar las dudas en lo que es en las tutorías, eso es bien importante. Está cayendo una tormenta fuerte acá, pero no sé si me escuchan. Sí, se le sigue escuchando perfectamente. Ok, gracias, Miguel. Entonces nos vamos a quedar hasta acá. Entonces, ya solo faltaría el examen 2. Siempre el examen 2 es similar al examen 1. Les sugiero que
hagan cuestionario para el examen. Eso les va a servir bastante, es una forma de estudiar, hacer cuestionarios, preguntas, para que ustedes puedan salir bien en el examen. Recuerden que yo les he mencionado que esta materia es teórica, ¿verdad? Entonces eso es bien importante para que ustedes puedan hacer un cuestionario de los materiales que están en el aula virtual y aparte también eso les va a ayudar a la hora de resolver el examen número 2. ¿Sí? Eso es bien importante. Entonces, bien, nos vamos a quedar hasta acá. Quiero ver, siempre paso la asistencia, ¿verdad? Eso es bien importante porque a veces yo les digo que es bien importante porque ustedes están activos, van, digamos, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a las tareas o alguna otra cosa, ustedes ya saben, ¿verdad? Entonces, por eso son bien importantes que estén en la tutoría, en las tutorías tanto de repaso como en la tutoría ordinaria, ¿verdad? Entonces, si no hay si no hay dudas, entonces nos vamos a quedar hasta acá. ¿Sí? Feliz noche a todos y gracias por haber estado en esta tutoría y espero que se encuentren bien de salud y de su familia también, que eso es lo más importante, la salud. Muchas gracias. Perfecto, licenciado, agradecerle a usted también. Pasen todos buenas noches. Buenas Nos noches, Miguel. escuchamos el Buenas sábado. noches, Catherine. Ok. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Stephanie. Descansen. Muchas gracias, Lick. Pase buenas noches. Bueno, buenas noches, Noemi.